Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador a otra video entrevista. En este caso vamos a hablar con Gonzalo Chávez, analista internacional de economía y finanzas, para que nos explique bonito, así como niños de 2 años, así con manzanitas, qué nos ha pasado en las últimas semanas. Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias. Sé que estamos con desfase horario, así que vamos a hacerlo rapidito para que puedas, porque Gonzalo está en Canadá, así que estamos con diferentes horarios. Hola, Cristina, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Endeudarnos, esta deuda que hemos hecho de 3 bonos, ¿es bueno o es malo? Sí, mira, empecemos un poco hablando de deuda en general. O sea, la deuda per se no es mala, ¿ok? La deuda es un mecanismo que se inventó hace muchísimos años y que permite a las personas, entidades y gobiernos poder acceder a dinero y hacer cosas que no podrían hacer si es que no tuvieran el acceso al mercado de capital. Entonces, en términos de un gobierno específicamente, adquirir deuda podemos separarlo en dos grupos, ¿no? Adquirir deuda por inversiones, porque tú esperas crear con ese dinero que estás recaudando algo que se pueda hacer en el futuro, o por otro lado, porque simplemente quieres gastarlo en gasto corriente, como se podría decir, en gastos del día a día, que eso es malo tanto como para una persona como para el gobierno, o simplemente porque quieres hacerlo en algunas inversiones, pero que no sean las más adecuadas. Entonces, endeudarse puede ser bueno o malo. Hoy por hoy en el Perú nos encontramos en una situación única, ¿no? O sea, fuera de todo el tema de estabilidad política, que no vamos a hablar en este momento, en la parte económica, el tema de la situación de pandemia ha causado una crisis económica en el país, ¿no? Que ha causado que haya un desbalance fiscal muy grande, muy grande. O sea, para darte un número, el PBI, o sea, el gasto público como porcentaje del PBI se ha mantenido normalmente estable entre 0.6 y 0, y ahora está llegando a casi 10%. Entonces, eso nos dice bastante. ¿Okay? Ese 10% es por el tema sanitario y por los bonos. No, esto es, claro, a ver, esto es por el tema sanitario, lo cual requiere que el gobierno tome deuda para poder sostener el gasto público que se ha dado, ¿no? No es que los bonos vienen exclusivamente para esto, ya vamos a entrar un poco más sobre el detalle técnico de por qué se ha decidido tomar deuda, por qué a tantos plazos y qué es lo que significa, pero en general, tomar deuda en este momento, en mi opinión, es una buena idea, simplemente por el hecho de que ha habido una situación extraordinaria que requiere que el Perú se financie para poder afrontar lo que se ha hecho y lo que se viene también. Porque se viene, el estímulo que el gobierno está haciendo es uno de los estímulos más grandes que se ha visto en los últimos años. Porque ya también hemos raspado la olla, ¿no? Porque algo que decía Vizcarra es, estamos sacando reservas, y bueno, ya se nos fueron las reservas. Entonces ahora, claro. ¿De dónde? Sí, y tampoco es que el Perú, o sea, no tiene efectivo que podría utilizar. Simplemente que a veces es bueno entrar a un canal, entrar a financiarte en el mercado, porque en general la tasa que puedes conseguir es una tasa conveniente, y adicionalmente le da una señal al mercado y te da una señal de cómo estás tú siendo percibido por los inversionistas. ¿Fue como tentar? Como, a ver, poner el piecito en el agua a ver qué tanto nos ven bien o mal. Esta no ha sido tanto tentar, han sido 4.000 millones de dólares, es un monto considerable en las 3 emisiones que se han hecho. No es tanto tentar, pero sí refleja lo que el mercado piensa, ¿no? Y yo creo que la conclusión, por qué esto es una buena noticia, es que la conclusión es que el mercado tiene una buena idea de nosotros. Y cuando yo hablo del mercado me refiero a los inversionistas, ¿no? En general, tanto las empresas, a mí siempre me gusta hacer la analogía que en verdad manejar un gobierno no es tan diferente que manejar una empresa o manejar las finanzas personales de tu casa. O sea, en términos simples, a veces ponen términos complicados, pero en términos simples es lo mismo. Entonces, si tú estás pensando hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Imagínate, es como una persona, tú has ido al banco a pedir un préstamo y te han dado una tasa muy baja porque creen que tu historial crediticio es muy bueno. En términos simples, esa es una interpretación que podríamos darle, ¿no? Mi duda viene en algún momento tengo que pagarlo y en mi recaudación tributaria se ha ido a pique. ¿Cómo voy a pagar estos bonos? Sí. Mira, son 3 bonos y una de las razones justo de lo que... empecemos por lo primero. Tener un porcentaje de deuda consistentemente dentro de el balance general del gobierno, por decirlo de alguna manera, no es negativo. Todos los gobiernos tienen deuda hasta un porcentaje. Entonces, no es que nuestro objetivo sea, así como algunas personas lo ven con sus deudas, pagar todos tus intereses y amortizar todo el capital y eventualmente no tener deuda. No, ese no es el objetivo acá. El objetivo es mantenernos financieramente estables y tener la suficiente liquidez para pagar estas deudas y para poder hacer todos los proyectos del gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno ha emitido estos años? Lo ha emitido estos años porque
ya tenía vencimientos de otros bonos de hace años que vencían en otros periodos. Entonces, una estrategia muy común cuando un gobierno se endeuda es endeudarse a diferentes plazos. Y cuando estés acercándote a un vencimiento, simplemente sacas otro bono. Ojo, que eso no se puede hacer en las personas. Alguien que se vaya emocionado y diga, yo hago lo mismo, eso se llama ruletear. O sea, si tienes una tarjeta de crédito que está venciendo, no saques dinero a la otra tarjeta de crédito para pagar. Eso no se hace en las personas. Eso es malo, malo, malo. Eso se llama ruletear. Solo lo pueden hacer los gobiernos. Por favor, antes que alguien se emocione. Por favor. Correcto. Pero tanto gobiernos como empresas es muy común hacer esto, ¿no? Tú mantienes un porcentaje de deuda porque a veces la tasa de deuda, o sea, lo que te cuesta la deuda es menos de lo que te cuesta poner tú de tu propio dinero. Entonces, mantener un porcentaje de deuda es saludable. Y lo que hacen muchas empresas y los gobiernos también es, cuando se acercan los vencimientos, lo renuevan, ¿no? Y el Perú sabe que se le vienen vencimientos. Entonces, también esta parte de emitir esta deuda viene alineada a eso, ¿no? A vencimientos que se nos vienen, y también hacerlo a largo plazo, porque ya fuera de lo que pasa específicamente en el Perú, sino en el mercado internacional, es que hay una demanda muy alta por invertir en activos que te rindan tasas relativamente altas. Porque no hay ahorita, no hay. Porque los bonos te dan un rendimiento estable, no es como las acciones que tienes y sube y baja. El bono te da una idea de un rendimiento, ¿correcto? Mira, yo trabajé algunos años en el Banco Central invirtiendo en un portafolio de bonos, y la respuesta no es 100% sí, porque en realidad el precio de un bono puede variar a lo largo del tiempo, y varía dependiendo de justo el poder crediticio que la persona tenga, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un bono y un préstamo? Yéndonos a la forma más simple de explicarlo, es que el bono se puede comprar y vender en el mercado internacional. Es decir, si yo hago un préstamo, no es que alguien pueda comprar ese préstamo y venderlo y vendérselo a otra persona y ese préstamo de vueltas en el mercado. Con un bono sí se puede. Entonces, ese precio de compra y venta del bono va a ir variando dependiendo de diferentes factores, entre ellos la probabilidad de que la persona o el gobierno que emitió este bono te lo pague en el futuro. Es decir, que cuando hemos emitido el bono centenario, la gente ha apostado que vamos a seguir estables macroeconómicamente durante los próximos 100 años. Correcto. Una forma simple de entenderlo es esto, ¿no? O sea, ¿por qué un inversionista invertiría en un bono en el Perú? Es porque la tasa que te ha prometido, si ellos lo quieren mantener ese bono por 100 años de vencimiento, es porque ellos esperan que te van a pagar, ¿no? Esa es una tesis de inversión. Es porque yo compro ese bono porque yo lo quiero tener 100 años, recibir todos los pagos y al final el pago total. Otra razón por la cual un inversionista puede comprar estos bonos es porque cree que el Perú se va a volver más seguro o que las chances de pagar van a ser incluso mayores. ¿Y qué es lo que hace eso? Que el valor de tu bono aumente. Entonces, tú cuando lo vendes, terminas ganando dinero. No lo tienes que mantener hasta el vencimiento. Entonces, es muy positivo por ambos lados, ¿no? O sea, por un lado tú puedes decir, yo creo que el Perú va a pagar esto y va a estar por 100 años bien. O tú dices, yo creo que en los siguientes 20 años el Perú va a volverse más sólido financieramente, más sólido económicamente, y yo voy a poder vender este bono más caro en el futuro. Hay diferentes motivos por los cuales se hacen, pero todos indican de forma positiva a que tienes fe en lo que va a pasar en la economía peruana. Entonces, no solo que lo recibieron bien, sino que la tasa a la cual hemos colocado está buena para nosotros. Correcto. Es rentable financieramente. ¿Con quiénes competimos en el mercado? ¿Qué otros países emitieron bonos más o menos en esta época y cómo les fue? Mira, o sea, para darte la forma como se utiliza para ver la referencia de cómo se emitió el bono, normalmente es lo que se hace, se mide con el bono del gobierno americano, porque el gobierno americano viene a ser los bonos más líquidos, y con eso me refiero a que se compran y venden a cada instante. Entonces, tú tienes una idea de lo que vendría a ser un bono que no es riesgoso, que eso se suele asumir en el mercado. Entonces, los bonos que se han emitido en el Perú han sido una tasa que, como se mide, normalmente es la diferencia entre la tasa del gobierno americano y la tasa del bono que estamos emitiendo. Y la tasa ha sido bastante baja, ha sido 100 puntos básicos en promedio, que viene a ser 1% más. Es decir, si Estados Unidos se endeuda a 3%, el Perú se endeuda a 4%. Lo cual, en realidad, medido en términos de ya ese spread y la gente que está en el mercado metida, es algo bueno, ¿no? Es, ok, en verdad, no eres mucho más riesgoso que que el bono probablemente menos riesgoso del mundo. Otro país que haya emitido bonos en esta época, en la cuarentena, ¿quién ha sido? Mira, algunos de los países que han emitido bonos en este último tiempo y que han emitido a 100 años han sido, por ejemplo, Bélgica, China, Dinamarca, Suecia, Irlanda. O sea, son pocos países. No muchos países han podido emitir bonos, y muy pocos países han podido emitir bonos a 100 años. Eso es algo que no se ha visto realmente tan común en el mercado, lo cual también habla sobre la solidez económica en el Perú, ¿no? Y de estos países que han emitido, o sea, cada uno emite dependiendo de la tasa del rating que tiene en el mercado, ¿no? Y también de las características externas, ¿no?
Perú, posicionalmente, en función de su rating, está bien posicionado. O sea, en función del rating que Perú tiene, el rating crediticio que lo ponen estas entidades externas, el bono del Perú podríamos decir que se ha emitido una tasa que va en línea y que demuestra que hay apetito por esto, ¿no? O sea, para darte un número, si bien solo hemos emitido 4.000 millones de dólares, lo que la gente quería demandar de los bonos de Perú era 15.000 millones de dólares. ¡Wow! Sí, es había decir, bastante interés. Había mucha demanda, sí, había mucha demanda por este bono. ¿Y qué nos dice eso también? Que en caso pase algo en el futuro que Dios no quiera, algo que requiera que el Perú vuelva a emitir más deuda para financiar ciertos gastos, sabemos que hay gente que confía en el Perú, que tiene fe en lo que se viene y que van a estar dispuestos a recibir, a invertir y financiar, ¿no? O sea, la expectativa ante un segundo bono centenario sería grande, amplia, ¿no? O sea, esa es más o menos la idea, sí. ¿Países como Argentina emiten bonos? Sí, claro. Todos los países del mundo emiten bonos. Mira, a ver, en términos de la demanda, o sea, Argentina ha emitido bonos y también han sido bastante demandados, para serte honesto. Y esto va, como te digo, hay dos formas de medir esto, ¿no? Una forma es medirla directamente con la demanda que ha habido por el bono y la otra es con la tasa con la que sale. El tema, y algo que pasa hoy día que ya es ajeno al Perú y no tiene nada que ver con la situación que está pasando, es que en el mercado los inversionistas están buscando bonos que tengan tasas altas. Y altas me refiero porque casi no hay bonos que te ofrezcan rendimiento. Especialmente en el mercado soberano es muy difícil conseguirlo. Y eso hace de que este exceso de capital que ha habido por todos los estímulos económicos que han hecho todas las grandes economías del mundo, ha causado que los inversionistas no tengan dónde colocar su dinero. Entonces, ya es común ver bonos que han entrado con una alta demanda, que han entrado con una alta demanda. ¿Por qué? Porque simplemente la gente busca donde haya algo de rendimiento, o sea, de una tasa relativamente mayor a la que se consigue, por ejemplo, en el bono de un gobierno americano, y todos entran ahí a intentar conseguirlo. Entonces, no es que Argentina no puede emitir bonos, puede y ha tenido interés en mercado porque hasta hace poco se decían que sus bonos eran junk, ¿no? Sus bonos eran tipo basura, que no los quería el mercado. Ha cambiado su figura, su rostro al respecto. O sea, ese riesgo de default todavía existe, y justo con toda la incertidumbre política que se ha dado últimamente, mayor todavía. Pero, sin embargo, como te digo... ¿Es el tipo capitalista el que compre esos bonos al que compren nuestros bonos? Sí. No es necesariamente el mismo perfil de inversión. O sea, como funciona son los inversionistas, cuando invierten en un activo versus otro, normalmente tienen un régimen de riesgos que el cual pueden seguir. Es decir, por ejemplo, yo te dejo que inviertas en Latinoamérica, pero solo rating AAA para arriba, o BBB para arriba. Y entonces ahí sí tú entrarías y podrías invertir en Perú, pero no podrías invertir en todos los países de la región. Y eso es muy importante, porque los perfiles son diferentes, los objetivos son diferentes, y esto depende, ¿no? Hay inversionistas que quieren tomar mucho más riesgos y se pueden ir a países que tengan un mayor potencial de no pagar sus deudas. Había hace un tiempo unos inversionistas que le decían buitres, que sí. compraban bonos. ¿A qué se refería eso? Mira, en términos simples, un inversionista buitre es alguien que compra un bono esperando que haya una bancarrota, o sea, en términos de una empresa, ya vámonos al escenario de una empresa, tú compras deuda esperando que haya una bancarrota, metes presión para que la empresa haga bancarrota, y una vez que hace bancarrota, tú haces que se haga todo un refinanciamiento de la deuda, en la cual tú como inversionista terminas ganando. Entonces nosotros tenemos la probabilidad de tener inversionistas buitres, ¿no? Porque en eso sí nuestra macro está bien. Exacto. De deuda a punto en una empresa a punto de entrar a bancarrota va bastante ligado a escenarios donde, como te digo, o sea, hay altas probabilidades de que no te paguen, y ahí es donde se meten los inversionistas que tienen el expertise en esto, ¿no? O sea, te lo digo desde el ejemplo de una empresa. Yo entro y voy a meter presión desde donde pueda hacer los mecanismos que tengo que hacer para que esta empresa quiebre, y cuando se haga el refinanciamiento de la deuda, yo me termino beneficiando, porque al final, como funcionan los procesos de bancarrota, es que se hace una distribución del equity, o sea, de las acciones de la empresa entre los deudores. Esa es más o menos la figura de un inversionista buitre que entra a invertir en deuda, por ejemplo. En el caso de los otros dos bonos, porque el de 100 años lo pagará mi hijo y sus nietos. En el caso del bono de, si no me equivoco, 16 y 32 años. Sí. ¿Qué tan buen negocio fue? ¿Nos respondieron bien? ¿La tasa estuvo buena? Sí, mira, o sea, emitimos un bono al 2032, 1.000 millones, y un bono al 2060 a 2.000 millones. Y sí, igual, o sea, en línea con 100 puntos básicos sobre la tasa del gobierno americano.
lo cual es bastante positivo. Y como te digo, o sea, ha habido bastante demanda por esta emisión en general. Cuando yo me decía estos 15.000, viene a ser la emisión en general de los 3 bonos. Y en realidad eso muestra, como te digo, la solidez. ¿Y por qué lo han hecho en 3 periodos? Es este tema que te había dicho de jugar con los vencimientos de los bonos, ¿no? Para que no todos los bonos venzan el mismo año o durante los mismos 5 años, ¿no? Tú lo buscas hacer lo más espaciado posible para que sea fácil renovarlo más adelante. Lo que se le ha escuchado tanto al presidente como al ministro de Economía es que el próximo año no vamos a tener una buena recaudación y por eso necesitamos emisión de bonos. Sí. ¿Qué tanto tiempo nosotros podemos mantener esta recaudación baja? Que de por sí Perú siempre tenía una baja recaudación porque tiene una mala base tributaria. Y si esto nos puede complicar el futuro en el pago de los bonos. Ya, mira, el tema de déficit fiscal es un tema bastante relevante hoy. Perú, en general, gracias al gran trabajo que ha hecho el MEF y el BCR, tiene uno de los menores ratios de deuda como porcentaje de su PBI dentro de lo que viene a ser la región. Sin embargo, ha sido uno de los países más afectados por el COVID. Y eso ha hecho que, como te dije, el presupuesto anual haya estado en un déficit que no se ha visto en muchos años, un déficit altísimo. Y eso que ha causado de que claramente se tenga que ver cómo se financia, y hoy lo que queda es, ok, ¿cuál es el plan de aquí en adelante para que podamos nosotros volver a una situación estable, ¿no? Y hay varios estudios, justo vi uno del IPE que me pareció bastante interesante, que mencionan que ese ratio de deuda PBI sin dudas va a aumentar, pero si el gobierno no comienza a tomar medidas para restringir el gasto público o aumentar impuestos o aumentar eficacia de recaudación, ese ratio podría seguir incrementándose y ya no estar en la situación tan cómoda macroeconómicamente en la que estamos ahora. Sí, porque eso fue un problema complejo que tuvimos en nuestros pasados oscuros de la macroeconomía, ¿no? Es más, los periodistas económicos hacían seguimiento al ratio deuda per cápita, ¿no? Era cada vez que se emitía un bono, mi deuda per cápita suben, y tiempo que no se escuchaba. Sí. Finalmente, ¿me puedes explicar esta situación que me decían hoy día casi esquizofrénica de cómo es posible que afuera nos ratifiquen el grado de inversión y digan, oiga, se mantiene cuando hemos cambiado en una semana 3 veces presidente, tenemos paro, tenemos este tema de la policía? Yo sé que parece temas muy internos hacia adentro, pero ciertamente esta persona tenía razón. ¿Cómo es que hacia afuera, por qué nos ratifican nuestra calificación como si estuviéramos en el 2019? Como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido COVID, como si no hubiéramos tenido tantos cambios presidenciales, como si no vinieran las elecciones, etc. ¿Por qué pasó esto? ¿O es que hubo un distraído en Moody's y dijo, vamos a ser buenos, feliz Navidad, Perú, venga? Mira, a ver, ¿por qué ellos tienen fe? Es simplemente porque, en términos simples, una baja tasa refleja que yo creo de que el país va a poder mantenerla y esto es una inversión que va a tener sentido porque me van a pagar, o el país incluso va a estar con menos probabilidades de que me haga default versus las que tiene en el momento que se emite la deuda. Entonces, ¿por qué pasa eso? El Perú tiene ciertos problemas políticos, ha tenido muchos problemas políticos este año, y también tiene problemas sociales. Económicamente, la situación no es tan negativa como muchos la pintan, ¿no? Sí, hemos estado en la situación del COVID, que ha sido una de las peores, ha tenido un impacto muy fuerte en la economía. Sin embargo, las instituciones, que al final esto es lo que ya de acá a 100 años, no importa el ciclo, sino importa la institución y cómo la institución se mantiene, ¿no? Y algo que ha hecho el Perú que es muy bueno y destacable es durante los últimos 20 años ha mantenido una estabilidad económica envidiable, dentro de escenarios de crisis, ciclos que se vienen y que son naturales en cualquier economía. El Perú ha mantenido una institucionalidad, ¿no? Que va ligada en parte a la independencia del BCR y a la gran calidad de técnicos que hay tanto en el BCR como en el MEF. Y eso es en realidad lo que da ese peso, ¿no? Eso es lo que al final da confianza. Dices, bueno, sí, puede tener ciertos problemas sociales y políticos como lo tiene en cualquier país emergente. Sin embargo, tiene instituciones muy sólidas que están haciendo bien su trabajo y lo han hecho continuamente, no por los últimos 5 años, sino por los últimos 10, 15, 20 años. Y eso es algo que le da confianza a los inversionistas. Parece que ya tenemos pantalones largos en la institucionalidad, aunque sea en la parte económica. Sí. Es una buena noticia dentro de todo lo que nos ha pasado este mes y el mes pasado. Mil gracias, Gonzalo, gracias por tus comentarios. Te estamos molestando con cualquier tema adicional que vaya a aparecer. Muchísimas gracias.
Amigos de Cuaderno Borrador, síganos para más historias. Gracias, Gonzalo. Gracias.